Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy nos vamos rapidito y de frente a las cortitas de la semana. Comenzamos las cortitas con la noticia de la semana, pues te cuento que tras 43 días después de realizada la segunda vuelta electoral y tras mucha agua que corrió bajo el puente, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como presidente de la República al profesor Pedro Castillo, horas después de que el Tribunal Electoral declaró improcedentes las últimas 5 apelaciones que presentó Fuerza Popular. Pedro Castillo tuvo a su favor 44.263 votos más que Keiko Fujimori, según lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones. Perú Libre, partido de Castillo, obtuvo 8.836.330 votos, que equivalen al 50,126%, mientras que Fuerza Popular, de la candidata Keiko Fujimori, obtuvo 8.792.117 votos, equivalentes al 49,874%. El día de hoy se realizó la entrega de credenciales al presidente electo y también a la primera vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. El presidente electo Pedro Castillo realizó su primer discurso como presidente electo desde el balcón del local de Perú Libre en el centro de Lima y tras hacer una convocatoria abierta a los técnicos y políticos de otros partidos para que traigan su experiencia a su gestión, pidió a Fujimori no poner más barreras ni más obstáculos en esta travesía para sacar adelante el país y agregó que su gobierno gestará el verdadero desarrollo garantizando la estabilidad jurídica y económica. Cerró su discurso afirmando que respetará la actual Constitución hasta que el pueblo lo decida y reiteró su llamado a la más alta unidad. Y desde el otro extremo, horas antes de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial, Keiko Fujimori, la candidata y lideresa de Fuerza Popular, anunció que reconocería los resultados electorales. Porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender, dijo textualmente y añadió: la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras y vamos a trabajar todos juntos para que se restablezca la legitimidad en nuestro país. Keiko Fujimori aseveró que los magistrados que conforman el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones van a convalidar un proceso lleno de irregularidades y calificó de ilegítima la proclamación de Castillo, pero hizo un llamado para entrar a una nueva fase y seguir adelante poniendo en marcha una gran defensa democrática. Y vamos ahora con buenas noticias sobre la pandemia, pues te cuento que según el informe situacional de la COVID-19 en nuestro país al 17 de julio, el número de fallecidos en la última semana es de 254 defunciones menos que lo reportado en la semana anterior. Es el tercer mes que van las cifras de fallecidos a la baja y esto debido a la campaña de vacunación que se realiza a nivel nacional. Sobre otros factores para esta reducción de fallecimientos, el MINSA considera las medidas implementadas por el gobierno como las restricciones respecto a reuniones y eventos sociales que han sido primordiales para bajar el nivel de contagio y por ende de mortalidad. Y ya que hablamos de vacunas, te cuento que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, nos regaló otra buena noticia sobre la segunda vacunatón en Lima Metropolitana y Callao, pues informó se aplicaron 216.337 dosis contra la COVID-19. Del total de estas dosis, el 67,8% fueron primeras dosis aplicadas a ciudadanos de 45 y 46 años y el 32% la segunda dosis de mayores de 50. Tras esta experiencia positiva con las vacunatones en Lima y Callao, en diversas regiones de nuestro país, como en Ancash, Cusco, Ica y Tumbes, también se han replicado esta iniciativa. Y en Lima y Callao, este fin de semana se realizará la tercera vacunatón, con una meta por lograr de 250.000 personas vacunadas, pero esta vez se atenderá a mayores de 40 años con programación establecida para el sábado 24 y domingo 25 de julio, así como de los adolescentes de 12 a 17 años con síndrome de Down que residen en Lima y Callao. Una buena noticia para peatones y buenos conductores, te cuento que el Reglamento Nacional de Tránsito ha sido modificado, reduciéndose la velocidad en las vías urbanas y reconociendo al ciclista como usuario vulnerable. Ojito a nuestros rápidos y furiosos, ahora la velocidad máxima para los vehículos motores que circulen por calles y jirones será de 30 km por hora, mientras que en avenidas será de 50 km por hora. Esto claramente se realiza en busca de reducir el número de accidentes de tránsito y por ende de fallecidos a causa del exceso de velocidad.
Los límites de velocidad en carreteras que cruzan centros poblados y o viviendas ubicadas de forma continua o dispersas parcialmente, zonas escolares u hospitales son los siguientes. En zonas comerciales, escolares y hospitales, 30 km por hora. En zonas residenciales, 50 km por hora. Y para terminar las cortitas de la semana, te cuento que ya salieron a circulación los nuevos billetes del Bicentenario. Según informó el Banco Central de Reserva, la temática de los billetes está enfocada en personajes del siglo XX que han influido notablemente en el arte, la literatura, la historia y la ciencia de nuestro país. Los nuevos billetes cuentan con modernos diseños, nuevos motivos y renovados elementos de seguridad. Ojo, circularán de forma simultánea con los actuales billetes de estas denominaciones. 10 soles, Chabuca Granda, la Vicuña y la Flor de Amancaes. 20 soles, José María Arguedas, el Cóndor y la Flor de la Cantuta. 50 soles, María Rostorowski, el Jaguar y la Puya Raimondi. 100 soles, Pedro Paulet, el Colibrí Cola de Espátula y la Orquídea Pragmipedium Kovachi. 200 soles, Tilsa Tushilla, el Gallito de las Rocas y la Flor Bella Abanquina. Y antes de ver nuestro bloque económico, no se olviden que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube como Thinking TV Digital. No solo tenemos Te Cuento, el noticiero de buenas noticias en Thinking TV Digital. Tenemos el programa de coaching conducido por Rafael Pina que sale el próximo jueves. Tenemos las Pupe Sesiones con Pupe Tot, extraordinaria, adiestradora de perritos y nos ayuda a vivir en armonía con nuestro perro que ahorita está jalando el micro y por eso se mueve. Ya conocerán a Rumi. Y también tenemos Palante, el programa para emprendedores que ayer salió y está buenísimo. Así que entren a verlo. Ahora sí, vamos a ver a Fernando Echevarría en el bloque económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que con trabajo y con salud, que hoy es lo más importante. Empecemos el bloque con una muy buena noticia. El informe Situación Perú, presentado por BBVA Research, estima que la economía peruana crecerá 9% este 2021 en un entorno local con elevada incertidumbre por la crisis sanitaria y el contexto político. Vale decir, bien cristiano, a pesar de la pandemia y la crisis política que vivimos los peruanos, la economía crecerá 9% este año. Ello también, a pesar de la cautela en cuanto al gasto privado, sobre todo en la inversión. Imagínense si no hubiera crisis e incertidumbre política. Quizás podríamos crecer entre 12 y 15%. Ojo, esa incertidumbre, sobre todo generada por el silencio del presidente electo Pedro Castillo, debería ser despejada este 28 de julio cuando nos diga a todos los peruanos qué rumbo tendrá su gobierno. Si el anuncio es considerado bueno por los inversionistas y agentes económicos en general, las perspectivas de crecimiento económico seguro aumentarán, el dólar empezará a bajar, la inversión privada empezará también a levantar y el Perú no perderá su grado de inversión, que es la estrellita que tienen los países en la frente que les dice al mundo que se trata de un lugar seguro para invertir, con reglas de juego claras, un país, en todo caso, en el que se puede confiar. Ojo, esa estrellita la acaba de perder Colombia y también la perderá Chile si se concretan los severos cambios en la constitución que ha propuesto la izquierda chilena. Veremos qué pasa con Chile el próximo año. Lo que sí, Pedro Castillo en su discurso presidencial del 28 de julio insiste en el tema del cambio de constitución a través de una asamblea constituyente, ataca al empresariado y propone cambios en el modelo económico, cuestionando la apertura económico-comercial de los últimos años, el efecto en la economía sería inmediato. La bolsa al día siguiente caerá, el dólar subirá y con ello los precios de los alimentos y lo que es peor, muchas empresas dejarán de invertir en el Perú y las que pensaban hacerlo sencillamente no lo harán. Además, chau grado de inversión. Es un duro escenario que espero que no se dé, pero definitivamente es una posibilidad. Depende en todo caso de lo que diga Castillo que va a hacer en su gobierno. Esperemos pues a este 28 de julio. Con respecto a las condiciones sanitarias, el análisis del BBVA no descarta una tercera ola, lamentablemente, en los próximos meses, pero supone que no tendrá efectos macroeconómicos significativos. La población más vulnerable terminaría de vacunarse a inicios de octubre de este año, lo que ayudará a la recuperación de actividades como el comercio y servicios que aún permanecen rezagadas, señala el estudio. De otro lado, el estudio destaca que la economía peruana mostró en el primer semestre un mejor desempeño que el previsto hace 3 meses,
Durante el segundo trimestre, esta evolución se vio favorecida, dice el BBVA, por una mayor expansión del gasto de las familias, las que contaron con mayor liquidez por medidas como la liberación total de los depósitos de la CTS y nuevos retiros permitidos por los fondos de pensiones. Asimismo, resalta que la disminución en el ritmo de contagios del COVID-19 y las mejoras en el proceso de vacunación parece haber inducido una disposición para consumir más. Sin embargo, advierte que en el contexto de incertidumbre por el resultado electoral, desde mayo los indicadores vinculados al gasto de inversión privada han perdido dinamismo y la confianza empresarial ha retrocedido. Vayamos ahora con el precio del dólar. El BBVA Research estima que el tipo de cambio enfrentará dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, un significativo superávit comercial que inducirá a la baja el dólar, ¿no?, justamente por esta variable, y por el otro, se debe considerar que el entorno de incertidumbre por el escenario político, al menos a corto plazo, inducirá a los inversionistas a mantener posiciones defensivas en moneda extranjera. Bajo ese escenario, el BBVA Research estima que la cotización local del dólar cerrará este año y el próximo entre 4 y 4,1 soles por dólar. Cabe mencionar que una mejora en el contexto político podría inducir también, y eso también lo dice el BBVA, a una rápida revaloración del sol. Finalmente, el informe del BBVA señala que la inflación se mantendrá por encima del límite superior del rango meta en los próximos meses debido al alza de las cotizaciones internacionales de los commodities agrícolas y del petróleo, así como a la transmisión del incremento del tipo de cambio hacia los precios domésticos de insumos y bienes finales importados. Y vamos para terminar con otro tema que les comenté la semana pasada y que sin duda se trata de una muy buena noticia para miles y quizás decenas de miles de peruanos. Escuche bien, el Poder Ejecutivo confirmó que promulgarán la ley que plantea entregar pensiones proporcionales a los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional ONP que no cumplan con los 20 años de aportes obligatorios a la fecha. La aprobación de la ley, que obtuvo luz verde en el Congreso la semana pasada, fue anunciada por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Con esta norma se entregará una pensión de 250 soles mensuales a quienes acrediten al menos 10 años de aportes y de 350 soles al mes a quienes hayan aportado al menos 15 años. La iniciativa aplicará para aquellos afiliados a la ONP mayores de 65 años que no tienen acceso a una pensión. Cabe mencionar que en la actualidad la pensión mínima para los trabajadores que se jubilen en la ONP es de 500 nuevos soles y para lograr esos montos los afiliados requieren ahorrar unos 100.000 soles a lo largo de su vida laboral. Hasta la próxima semana. Gracias, Fernando. Esta semana hemos conversado con Benjamín Castañeda. Benjamín es el coordinador general del proyecto MASI. Además, es director del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Médica, coordinador de Ingeniería Biomédica y profesor principal de Ingeniería Electrónica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Qué les parece si conocemos la historia del proyecto MASI? Un trabajo raudo, comprometido, de muchos profesionales que han salvado vidas. Veamos. Benjamín, y tú, ¿no? claro, y tú siendo ingeniero electrónico, como lo acabas de comentar, ¿pensaste en algún momento que tu profesión, que tu labor iba a salvar tantas vidas? Sí, ¿no? Eh, yo sí, de muy chiquito quería ser médico, y tenía esta combinación entre medicina y tecnología, que en su momento no existía. Si hubiera existido la carrera en ese momento hubiera sido ingeniero biomédico, ¿no? Uh-huh. Que es mi pasión, ¿no? Yo vengo trabajando en desarrollo de tecnología para medicina años. Y el sueño de Benjamín Castañeda, en marzo del año pasado, sin presagiarlo, se hizo realidad, pues apenas vieron la existencia del virus y revisando su desplazamiento desde China hacia el Perú, vieron en Italia y España un referente de lo que podía pasar en nuestro país. Recibí la llamada de Jaime de Brain, que decía, oye, nosotros desde Brain, el grupo Breca, queremos apoyar el desarrollo de interiores mecánicos. Y recibí la llamada de varios profesores de la Universidad Católica que tenían el encargo del rector de buscar proyectos que podíamos aportar. Y en ese momento decidimos ver la posibilidad, ¿no? Le juntamos al equipo. Fue muy rápido juntar al equipo. Fue en un día ya teníamos al equipo porque nos conocíamos.
y esa semana comenzamos a trabajar en ver si realmente podíamos hacer un ventilador mecánico. Ninguno de nosotros era experto en ventilación mecánica. Así nace el proyecto MASI, palabra en quechua que significa compañero, y así, en equipo, donde ingenieros mecánicos, electrónicos, mecatrónicos, junto a veterinarios, antropólogos, médicos, etc., dieron todo su tiempo, esfuerzo y conocimiento para crear el primer ventilador mecánico del mundo, un gran reto que tenía varias batallas por ganar. Digamos, la pandemia ahí nos ha unido, ¿no? Nos ha dado un enemigo común, ¿no? Entonces, si estábamos en una guerra, eso es casi lo que ha pasado. Excelentes profesionales, digamos, se metieron en la aventura de lleno. Es otra cosa importante, ¿no? En toda esta aventura, todos han dado lo mejor de sí y nunca nada, o sea, todos de inmediato se subieron al coche y trabajaron y remaron juntos para obtener este producto, ¿no? Este proyecto. Si tú piensas en el equipo, en el producto en sí, sí, por supuesto, ¿no? Es esa parte, diría que con ingenieros biomédicos para ver temas de cómo debe relacionarse con las personas, cómo debe trabajar con los médicos. Esa parte, si quieres, sí puedo pensar que la gente lo conciba como un proyecto de ingeniería, pero el proyecto en sí era mucho más grande que solamente pensar en el desarrollar este producto o esta tecnología, ¿no? Yo considero que había 3 retos, eso lo vimos claramente desde el principio. El reto de hacer el producto, eso significa desarrollar una nueva tecnología que en ese momento no existía en el mundo. El reto de la parte regulatoria, si quieres, cómo trabajar con el Estado, con DIGEMIT, con el MINSA, y hacerles entender que es necesario, digamos, aprobar, o sea, validarlo, aprobar, cuáles son los procedimientos para rápidamente, todo en cuestión de meses, ¿no? Uh-huh. Y el tercer reto es lo que estamos haciendo ahora, que es la usabilidad, digamos, el despliegue, si quieres. ¿Cómo hacemos que los médicos lo usen, ¿no? En menos de un mes de trabajo 24/7 y en medio de la cuarentena, el equipo del proyecto MASI sacó adelante el prototipo que presentaron al Estado para poder pasar a la siguiente fase. Eso también ayudó a lo que tú dices en la parte de donante, por ejemplo, ¿no? Eso nos dio visibilidad, nos dio credibilidad. Entonces, a partir de ahí es que comenzamos a buscar donantes. Tenemos siempre resalto la donación de ISARED porque fue el primer gran donante, digamos, que apostó por nosotros. Primero y donó 100 ventiladores, o sea, la fabricación de 100 ventiladores, que es un poco menos de un tercio de lo que hemos construido. Entonces, digamos, creyeron mucho, ¿no? Mucho en nosotros y nos acompañaron, de hecho, en todo momento. Pero ya otros donantes han venido después de que obtuvimos la resolución de fabricación y uso. Pero funciona con una bolsa resucitadora, que era una idea que sacamos de un artículo del MIT en el 2010. Y esta idea de bolsa resucitadora es algo nuevo, ¿no? O sea, realmente, a diferencia o no sé si a diferencia, pero digamos, se ha desarrollado tecnología peruana. O sea, es una tecnología que no existía en ninguna parte del mundo. Y que en carrera, ¿no? Porque no fuimos el único grupo que vio este paper del MIT. Se han hecho muchas iniciativas similares en el mundo tratando de desarrollar una tecnología así, y la nuestra es la única que ha podido llegar hasta la fase clínica, hasta ser utilizado en pacientes y estar salvando vidas. Ahora, el nuevo reto a enfrentar es el despliegue, que los médicos confíen en el producto peruano, capacitaciones, mesas de soporte las 24 horas del día y hasta ingenieros en salas UCI para asegurar su buen uso. Nuestros ingenieros entran a UCI a ayudar a los médicos, muchas veces en su primera intubación. Ahorita tenemos ingenieros trabajando en el hospital regional de Iquitos, y también hay que destacar, capacitando. Y hay que destacar pues el trabajo también que ha hecho el doctor Barrios, doctor Francia del Hospital ATE Vitarte II, que se han convertido en nuestras estrellas en el uso de ventilador. Su UCI casi funciona enteramente con ventiladores más. Yeah. Y o sea, ellos el ventilador estaba diseñado para satisfacer una necesidad. Cuando no tengas otra alternativa, ¿no? Utiliza estos ventiladores, van a salvar vidas, y eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces ellos están muy contentos, y el doctor Barrios, que es el que maneja las UCIs en ATE,
está ahorita en Iquitos también ayudando durante sus vacaciones. Ha ido a enseñar el uso del ventilador a otros intensivistas, que es una parte difícil, ¿no? O sea, es difícil. Yo soy ingeniero, a mí no me creen. Tiene que ser un intensivista. Yo entiendo, tiene que ser un intensivista que está en los mismos zapatos que ellos, enfrentando crisis cada minuto probablemente en una UCI. Y que hablen su lenguaje, realmente, ¿no? Que hablen su lenguaje, ¿no? Que entienda cuáles son para mí, ingeniero, pues es fácil decir, bueno, haces esto, haces esto y se acabó. Pero hay otra connotación de vida y muerte. Necesitamos apoyar la ciencia y tecnología en el Perú para no esperar la siguiente pandemia para que ocurran desastres en el Perú, ¿no? Si nosotros ya hubiéramos tenido una industria de dispositivos médicos, hubiéramos podido responder mejor. Tienen que aprender a confiar en lo peruano, ¿no? Y yo entiendo, es difícil, ¿no? Tú dices, voy a comprar algo una tecnología alemana o una tecnología peruana. Todo el mundo piensa que la tecnología alemana es lo máximo y la tecnología peruana no existe. Y eso no es verdad. En este momento ya no hay fondos para seguir produciendo más ventiladores mecánicos y están trabajando para obtener el registro sanitario, pues la aprobación de fabricación es de uso temporal por la emergencia. Termina la emergencia y sin ese permiso no se podrán utilizar los ventiladores mecánicos, que ha sorprendido a una de las más importantes instituciones educativas en tecnología mundial, la MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Queremos obtener el permiso permanente, que es el registro sanitario, ¿no? Y entonces estamos haciendo los estudios clínicos que nos permitan de alguna manera dar ese paso, y ya sería, digamos, la parte final del proyecto, ¿no? Y la realización del sueño de un niño que no sabía si ser médico o ingeniero. Creo que he cumplido el sueño de un ingeniero biomédico. Desarrollar tecnología que salva vidas es el sueño de todo ingeniero biomédico. Confiemos en la tecnología peruana y de paso ayudemos a que se desarrolle, ¿no? Hemos tenido muchos años olvidada la innovación, la tecnología, la investigación. Bueno, es hora de apoyarlo más. Ahora nos vamos a ver el bloque psicológico a cargo de nuestro licenciado Rodrigo Velarde. El tema que nos trae hoy lo ha denominado hambre emocional. ¿Y por qué? Bueno, nos va a explicar cuándo las emociones y la alimentación interactúan. ¿Cómo estás, Rodrigo? Aida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Siempre es un gusto estar con ustedes. El día de hoy quiero hablar sobre un punto tan importante que la OMS, incluso durante esta pandemia, hizo mucho hincapié en ello, y es nuestra alimentación. Nuestros hábitos alimenticios a través de los años han ido variando y obviamente hemos aprendido a alimentarnos, pero también hemos ido desmitificando, rompiendo los mitos de que solamente hay una pirámide alimenticia y que solamente hay una forma de alimentarnos, etcétera, etcétera. Pero ¿sabían que nuestra alimentación está íntimamente relacionada con nuestras emociones? Existe, ¿no?, este neurotransmisor, este químico, esta hormona que actúa a nivel del cerebro y se responsabiliza de muchas cosas, pero dos sumamente importantes y relacionadas con lo que estamos hablando. Primero, con nuestras emociones, con nuestra regulación emocional, y segundo, con la regulación del apetito. Esta es la serotonina. Este neurotransmisor es el que se relaciona con los trastornos del estado de ánimo, y por ende buscamos siempre alimentos que nos faciliten serotonina, pero no hay. Lo que hay son alimentos que nos facilitan un aminoácido, es el triptófano, y este nos va a ayudar a producir serotonina. ¿Qué alimentos son? La leche, el queso, los pescados azules como el atún, huevos, el pavo, el chocolate, pero también hay otras cosas que se relacionan con esa alimentación. Recordemos que nuestra alimentación no solamente debe ser balanceada a nivel de la comida, sino a nivel de
ser conscientes de lo que comemos y cuándo lo comemos. Si mi cuerpo me pide, yo como. El alimento debe ser por necesidad, porque si nos alimentamos en situaciones de tensión, en situaciones de ansiedad, vamos a generar círculos viciosos, en los cuales cada vez que estamos ansiosos vamos a comer, y esto va a alterar nuestra alimentación, va a alterar nuestro bienestar físico y por tanto nuestro bienestar emocional. Pero recordemos también que esta alimentación desmedida muchas veces se relaciona con falencias, con carencias de afecto, carencias de atención, ¿no? El hecho de que yo me sienta, por ejemplo, con miedo de estar solo conmigo mismo, o que esté en silencio, ¿no? Ese miedo al aburrimiento va a hacer que yo busque comer cuando esté aburrido, para estar satisfecho, para distraerme, para sentirme que estoy haciendo algo y no escuchar mis propios pensamientos. Este es un tema que vamos a continuar próximamente. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Aida. Y nos vemos la otra semana. Un fuerte abrazo lleno de amor. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana con más buenas noticias del mundo, del espectáculo, del deporte, los ejercicios para las personas de la tercera edad y mucho más. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Compartan el noticiero. Chao. Buenas noches.